la tribu de Isaacar, dice que conocían los tiempos y las sazones de los tiempos de Dios. ¿Qué son los tiempos? Las temporadas, los ciclos de Dios, lo que Dios quiere hacer. Y las sazones de los tiempos es el cómo. Imagínense que los tiempos es como si fuera una receta. Es como si los tiempos dijeran, queremos hacer este platillo, pero las sazones de los tiempos es aquel recetario que te dice qué poner de cada ingrediente. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. De todo hay tiempo. Y la iglesia, que siempre les hemos dicho, la iglesia no es este edificio. La iglesia viene del latín ecclesia, que significa congregación o congregante. La iglesia somos nosotros. Tú eres iglesia. Yo soy iglesia. La iglesia tiene que aprender a escuchar al Espíritu Santo y a seguir los tiempos que Él marca y las sazones de los tiempos, las temporadas que Dios dice. El Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les mandaré al Consolador y Él los guiará en todo asunto. Les enviaré al Espíritu Santo de Dios. De esto no es la prédica, pero siento de parte de Dios volverles a enseñar esto. El Señor quiere que lo enseñe. Y de ahí retomamos la prédica. Senda Rena Maya Shei, precioso Espíritu Santo, usa mi boca, mis manos, mis pies. Quítalo de Eduardo, pon solo lo tuyo, por favor. Cualquier palabra que salga de mi boca que no sea tuya, quítala, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que entiendan que el llamarnos cristianos no es una religión. Ser cristiano no es una religión, porque Dios no vino a establecer religiones. Ustedes lean la Biblia, en ningún lugar de la Biblia se establece una religión. Entonces ustedes dirán, pastor, pero entonces ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque cuando vino el Señor Jesús se le llamó el Cristo. ¿Por qué se le llamó el Cristo? Porque estaba profetizado que vendría el Cristo. Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en latín y griego. En hebreo la palabra era Meshiach, que era Mesías, y en latín Christos, significa lo mismo. El Cristo, el Mesías, el esperado, estaba profetizado que iba a ser enviado para traer salvación a la tierra. Y la gente esperaba que llegara un líder político, un rey como el rey David. Pero cuando Poncio Pilatos le pregunta a Jesús, ¿cómo que tú eres rey? Mira cómo estás. Te han agarrado, te han maltratado, te han injuriado, te han bofeteado. ¿Cómo te puedes llamar rey si mira cómo estás? Y el Señor Jesús ahí lo deja muy claro. Él dice, mi reino no es de este mundo. Sí vino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando vino el Señor Jesús, cuando vino el Cristo, Él era diferente, pensaba diferente,
hablaba diferente, se movía diferente, tenía una forma de vida diferente. Y alguna vez le preguntaron y le dijeron: queremos ver al Padre. Y el Señor Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque yo no he dicho otra cosa más que lo que he escuchado de parte del Padre. Lo que yo veo de Él, eso hago. Lo que yo escucho de Él, eso hablo. Y entonces viene el Señor Jesús y se agarra a 12 hombres comunes y corrientes, a los discípulos, a gente que eran pescadores, recaudadores de impuestos. No crean que se agarró a los sabios, se agarró a lo peorcito. Pero entonces estos discípulos, que después se convierten en los apóstoles, empiezan a seguir a Jesús y empiezan a caminar como Jesús. Y Jesús se movía y ellos iban atrás de Él. Y Jesús comía y ellos comían con ellos. Y Jesús hablaba y ellos empezaron a hablar como Jesús. Pero les voy a decir algo. Pedro, ay, ese Pedro, esos Pedros, después de estar siendo discípulo de Jesús, durante 3 años, con el mejor pastor, con el mejor maestro, con el mismo Señor Jesús, en el mejor discipulado, un discipulado súper intenso, 24/7, comiendo con Jesús, caminando con Jesús, yendo a donde Jesús iba, teniendo la mejor enseñanza, la del mismo Jesús. En el día de la graduación, que iban a apresar al Señor Jesús, el discípulo, el que le había dicho al Señor que iba a estar con él siempre, en el día de la graduación, después de estar con el mejor pastor, en la mejor iglesia, en el mejor discipulado, van a agarrar al Señor Jesús y ese superdiscípulo saca la daga y le mocha la oreja al guardia. ¡Traca! Y el Señor Jesús le hace: Pedro, ¿qué haces, Pedro? Guarda tu espada, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere, mi Pedro. Y versículos después, ese mismo superdiscípulo agarra y le dicen: oye, ¿tú andabas con Jesús? No, hombre, yo ni lo conozco. No, ¿cómo no? ¿Tú andabas con él? Que no, que yo no lo conozco, carambas. Y otros 2 de los discípulos, estando con la mejor iglesia, con el mejor maestro, en el mejor discipulado, peleándose ahí, diciéndole: oye, Jesús, ¿quién es mayor? ¿Verdad que nosotros somos mayores que el resto? Sacándole la lengua al resto. Y el Señor Jesús les dice: chavos, no me corresponde a mí eso. El que quiera ser mayor, que sirva al resto. ¿Y saben qué hicieron estos superdiscípulos? 3.14-16. Fueron por su mamá. Vente, mami, convence al Señor Jesús que yo sea primero y él segundo. Ándale, mami, dile, convéncelo. Y ahí va la mamá: oiga, Señor Jesús, ándale, diga que uno sea el que se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Los superdiscípulos peleando por quién era el mayor. El otro, el mochaorejas, el negando al Señor Jesús. Ahora los vemos como los apóstoles. Pero después de su entrenamiento, miren cómo se comportaban algunos de ellos. La pregunta es: ¿qué hizo la diferencia?
Podemos ver en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, este comportamiento en los apóstoles. Pero el Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. No se vayan de Jerusalén, porque serán revestidos de poder de lo alto. El Espíritu de Dios vendrá con ustedes con fuego, con poder. Y podemos ver en el libro de los Hechos que dice que estaban en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el mismo Pedro, que capítulos anteriores había mochado orejas, ahora lleno del Espíritu Santo, abre su boca y dice: no estamos borrachos, se está cumpliendo enfrente de ustedes lo escrito por el profeta Joel, que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y ese Pedro, que versículos antes era el mochaorejas, ahora con ese primer discurso lleno del Espíritu Santo, se convierte en 3,000 varones, más mujeres, más niños. Y ese mismo Pedro, versículos después, iba caminando con Juan y van entrando al templo de Hermosa, y había un hombre lisiado, no podía caminar, y le dice: ayúdame, dame dinero. Y ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: mírame, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy, recibe sanidad en el nombre de Jesús. ¡Pum! Y en ese momento se para. ¡Asu! ¿Cuál fue la diferencia? ¿Acaso Pedro tomó otro discipulado? ¿Acaso se metió a estudiar teología en el Inter? La diferencia fue que el Espíritu de Dios ya estaba con Pedro. Y esos dos hermanos que andaban de peleoneros, después que fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en apóstoles sabios que estaban en el concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo en ellos. Creo que el Señor ni me va a dejar predicar el mensaje, pero yo soy obediente. Voy a hablar de lo que Él me dijo. Ni siquiera el mismo Señor Jesús empezó sin su ministerio, sin ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor Jesús antes de empezar su ministerio? Fue a bautizarse. Y cuando Juan el Bautista lo mete al Jordán y lo levanta, dice que el Espíritu de Dios posa sobre él en forma de paloma. Ni el mismo Señor Jesús empezó sin su ministerio, sin el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque el Padre enviará al Consolador, y Él estará con ustedes hasta que yo regrese. ¿Quieren saber cuál es el diseño de la iglesia? Lean el libro de los Hechos. Dice que todos estaban en un mismo andar, en un mismo parecer, porque todos seguían y escuchaban al Espíritu de Dios. Y de repente el apóstol Pablo quería ir hacia Asia, y el Espíritu Santo le dice: ¿a dónde vas? No vas a Asia. Y en un sueño le muestra a un varón que tenía que ir a Macedonia. Y el Espíritu Santo estaba en los apóstoles y dice: apártenme a Pablo y a Bernabé. Y son enviados. ¿Quién dio la instrucción? El Espíritu Santo de Dios. Y de repente hubo una bronca
entre Pablo y Bernabé y Pedro y los otros apóstoles. Porque unos decían que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir con la ley. Y Pablo decía que no, porque ellos eran gentiles. Gentiles todo aquel que no venía de descendencia hebrea. Pero ¿qué hicieron? Hubiera sido en este tiempo, se crean dos denominaciones, los pablanos y los pedranos. Pero ¿qué pasó? Se reunieron todos en el concilio de Jerusalén a consultar al Espíritu Santo, y después de estar ahí mandan una carta donde dice: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más carga que esta. ¿A quién consultaron? Al Espíritu Santo. Cuando Ananías y Zafira desobedecen a Dios y caen muertos, ¿por qué? Les dice el apóstol Pedro: no me mintieron a mí, le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Felipe le predica al eunuco. El Señor lo lleva a que bautice al eunuco, y de repente dice que el Espíritu Santo lo toma, lo quita de ahí y como que lo teletransporta y aparece en la playa. ¿Quién? El Espíritu Santo. Si el Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya porque mi Padre enviará un Consolador y Él os guiará en todo asunto, ¿por qué queremos llamarnos cristianos sin tener al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué queremos caminar sin tener a quien Él caminó? ¿Por qué tanta desobediencia, pues? Ahora, tienes que entender algo para los que están confundidos. Pero dice la palabra que el Señor uno es, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres dioses, no son tres dioses, te lo voy a explicar ahorita con manzanas. ¿Quién conoce la fórmula del agua? Es H2O. ¿Sí la conocen? H2O. Y si el agua es líquida, H2O. Y si el agua está sólida como hielo, ¿cuál es la fórmula? H2O. Y si es gas, ¿cuál es la fórmula? H2O. Es la misma esencia, es la misma fórmula presentada en diferentes estados. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la esencia de la deidad. Y unos peleándose, pero la Biblia es clara. ¿Qué dijo el Padre? Abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, a Él oírlo. Y el Padre te manda al Hijo. ¿Y qué dice el Hijo? Se quedará el Consolador, Él os guiará. Sigan al Espíritu Santo. Y el Hijo te manda al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te muestra el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. El Espíritu Santo te lleva a Jesús. Y Jesús es el camino. ¿A quién? Al Padre. Y Jesús te manda al Padre. El Padre te manda al Hijo. El Hijo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo al Hijo. Y el Hijo al Padre. El tema aquí es esto. Si tú crees en una religión, te engañaron. Dios no es religión. La palabra religión viene del latín religare,
que significa volver a ligar, volver a unir, a través de sacramentos, a través de cosas externas. Dios no es religión, Dios es relación. ¿Y cómo es eso? Agárrate, te puedes caer de la silla. La palabra cristiano, entonces los discípulos siguen a Jesús y a Jesús lo crucifican y sube al cielo. Y creían que ya habían acabado con Jesús. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que los discípulos se comportaban como Jesús. Les escupían y ellos amaban. Caminaban como Jesús. Hablaban como Jesús. Oraban como Jesús. Y la gente decía, en Antioquía, dice la Biblia, decía, oye, qué raras personas. Son como el Cristo ese. Son cristianos, son seguidores de Cristo. La palabra cristiano significa pequeños ungidos, seguidores de Cristo. ¿Cómo se le llama a los que siguen a la América? ¿Cómo? Y a los que siguen a la América se les ve. Tienen la bandera. Le hacen así. Tienen los pósters y hablan como en América. Quien decide seguir a la América, tú te das cuenta que es americanista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Quien decide seguir a Jesús, quien decide seguir a Cristo, se llama cristiano. Y no es que te digas, es que lo vivas. Es que digan, este brother, esta sister es diferente. Camina como Jesús. Habla como Jesús. Ora como Jesús. Con tu forma de vivir. ¿Cómo es esto? Mira, vente. El ser cristiano, imagínense que Él es Jesús. Cuando yo decido entregar mi vida a Jesús, yo decido seguir a Jesús. Y hay un yugo. ¿Qué es un yugo? Anteriormente, los que conocen de cómo se ara, había un buey grande y un buey pequeño. Y para que el pequeño siguiera al grande, les ponían aquí una madera. Para que si se movía el grande, el pequeño no siguiera. Por eso la palabra de Dios dice que su yugo es liviano, su carga ligera. Entonces, cuando tú decides seguir a Cristo, cuando decides seguir a Jesús, si Jesús quiere que vayas a la derecha, ¿a dónde tienes que ir? Ah, pero ese me cae gordo. Deja darle sus patines y regreso. ¿Qué te va a decir el Señor Jesús? Nomás un patincito y luego regreso a la cumbre. Cuando realmente tienes una relación con Jesús, no vas a andar dándole vuelo a la hilacha. Porque tienes una relación con Jesús. ¿Capisci? Ahora, ¿por qué la gente hace religiones? Pues porque es más fácil darle vuelo a la hilacha e irle a poner 20 varos a una alcancía y seguir siendo un desgraciado. ¿De qué sirve que pongas 30 veladoras si sigues siendo un infiel con tu mujer? ¿De qué sirve que eches 50 varos a una alcancía si sigues siendo un mal padre
Y como la gente no quiere cambiar su forma de vivir, prefiere vivir en religiones. No, pues mejor voy los domingos, me hago el aleluyo. Pero llegando a mi casa, sigo siendo un pilluelo, un bribón. Es más fácil tener una religión. Es más fácil venir un domingo y seguir siendo la misma persona de siempre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí les va, agárrense. Vente, Raúl. Imagínense que Él es el Señor Jesús y yo soy alguien que ha decidido seguir a Cristo. Bueno, no, vente, Norberto, vente. Esto va a ser profético. Vente, Norberto. Y Norberto ha decidido seguir a Cristo. Norberto le andaba dando vuelo a la hilacha. Pero de repente conoció al Señor Jesús y decidió seguir a Cristo. Y se aprende los cantos y todo y canta: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. Bueno, no, ya no, porque está largo el canto. Pero él de todo corazón, con toda su convicción, ha decidido seguir a Cristo. Ha decidido seguir a Jesús. ¿De a de veras? ¿Pero qué creen? La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Y que la semilla es la palabra. Pero de repente vienen los pajarillos y se la llevan. Y los discípulos le preguntan: ¿quiénes son los pajarillos? Dice: el chanclas, el chamuco. Que llega la palabra, viene el chamuco y presta para la orquesta. O luego dice que los afanes ahogan la palabra. Casualmente, cuando alguien decide seguir a Cristo, le sale un chorro de chamba. ¿Por qué será, pastor? Déjame explicarte. Entonces, cuando la semilla de la palabra es sembrada, va a haber oposición. ¿Apishi? Entonces, vénganse, Abby y Luis, ustedes van a hacer la oposición. Y entonces, espérenme. Ay, esto se entraron, recio. Entonces, el hermano Nor ha decidido seguir a Cristo. Y canta: he decidido. Y va avanzando para ser como Jesús. Avanza: he decidido. Y de repente la oposición viene: yo, lobo, vas para atrás. Pastor, ¿pero cómo? ¿Canta? Ahí, espérenme, la oposición. Luego van a aparecer familiares. Ya te cambiaste de religión. Ya te lavaron el cerebro. A mí, ya saben yo que les dije cuando me dijeron: ya te lavaron el cerebro. Porque yo andaba en drogas, andaba en alcohol destruido. Y cuando me dijeron: ya te lavaron el cerebro, les dije: sí, pues ya hacía falta. Puro cochambre. Ya te lavaron el cerebro, pues gracias a Dios que sí, me quitó el cochambre.
algo que no te lo lave el Señor. Pero bueno, decimos, he decidido seguir a Cristo. Y viene la oposición. Luego, la familia a decir, ya te cambiaste de religión. O los cuates, otra vez, he decidido. ¿Qué pasó, mi aleluya? ¿A poco sí, muy aleluya o qué? Otra vez, he decidido. Y viene, espérenme, lento, háganlo lento. Así como en cámara lenta. Hasta viene la gente del trabajo. No, mi carnal, tú no te lo tomes tan a pecho. Mírame a mí, yo estoy bien chido. Ya llevo 3 divorcios, pero estoy bien chido. O de repente dice, he decidido seguir a Cristo. Y llega, oyes, salió una oportunidad en Canadá, en los United States, vámonos. Otra vez. Vente, vámonos a chupar. Una no es ninguna, 2 son una, entonces no llevas nada. Y la gente dice, ¿por qué es tan difícil seguir a Cristo? Yo con todo mi corazón, con convicción, yo de veras quiero seguir a Jesús. Pero la palabra de Dios dice que la corriente de este mundo va a ir en contra de nosotros. La palabra de Dios dice que el camino a la salvación es estrecho, o sea, chiquito, angosto. Yo como estoy medio gordín, apenas. Hay que ir de puntitas. Pero dice, pero el camino a la perdición es ancho. Y la palabra de Dios dice, cualquiera que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces tienes que saber que si de todo corazón has decidido seguir a Cristo y llamarte cristiano, no cristino, porque cristinos hay un chorro. ¿Cuáles son los cristinos? Los que les falta una A. Los cristinos son los que vienen a la congregación, pero saliendo le dan vuela y le lachan. Luego tú dices, soy cristiano. Shh, no digas. Mejor no des mal testimonio. Alguien que ha decidido ser cristiano de veras. No cristiano de la secreta. De veras. Uno dice, ¿por qué hay tanta oposición? Choque. Pues porque la Biblia lo dice. Escrito está que iba a haber oposición. Es obvio. Cuando decides seguir a Cristo, se te viene todo el avispero encima. Pero le decía Don Quijote a Sancho Panza, Sancho, deja que los perros ladren, porque cuando los perros ladran, quiere decir que estamos avanzando. Si tú decías, ¿por qué ahora sí que me estoy comprometiendo de veras? Se me vino todo encima. Pues ya sabes. Cuando el Señor nos dijo que dejáramos todo y empezáramos con la parte del ministerio que nos dijo que empezáramos, que renunciara a todo, ¿saben qué pasó al otro día? Me hablaron de una chamba donde me ofrecían de sueldo 140,000 pesos mensuales. Para que dejara el llamado. Pero dije, no, ya te vi, chanclotas. Nada, yo no caigo. No voy a cambiar el llamado por un plato de lentejas.
Entonces, mis queridos hermanos, ha habido gente que ya lleva años de cristiano y lo que pasó es que he decidido seguir a Cristo. Ahí, tantas veces han mandado a esa gente para atrás que esa gente ya mejor dijo, pues ya mejor como que hago que lo sigo. Hay gente que hasta dice, a ver, yo no me meto con ustedes y así ustedes no se meten conmigo. Yo respeto. Yo respeto. Hasta le hacen así. Yo respeto. Y hay gente que lleva años diciéndose cristiano, ¿ven? Y ya se quedó en la cómoda. Agárrate con ellos. Y les dijo, miren muchachos, ya no quiero bronca, mejor miren. Tan, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tararán. Si es que yo no tengo problemas, pues porque no estás haciendo nada. Dejaste de ser un peligro. Dejaste de predicar el evangelio. Dejaste de ser luz. Dejaste de ser sal. ¿Saben para qué sirve la sal? A mí me gusta la cecina. Porque la cecina le echan sal para que la carne no se pudra. Si tú eres sal, Dios te usa para que el mundo no se pudra. Y vas a caer gordo. Luego me dicen, pastor, usted me cae bien gordo. ¿Qué es? Estoy haciendo mi chamba. Claro. Cuando te sientas cómodo, preocúpate. Hay gente que dice, mejor voy a un lugar donde haya decenas de miles, así ni me pelan. Así ni se dan cuenta que ando dándole vuelo a la hilacha. Y hay gente que se ha conformado porque se han cansado de luchar y luchar y luchar y que siempre los mandan de espaldas. Y hubo otra gente, vente menor, que aprendió de guerra espiritual. Y venían, ¡lo reprendo! ¡Ah! ¡Lo reprendo! ¡Lo reprendo! Y la gente que se metió ahí, toda enferma, toda lúgubre. ¿Por qué? Porque no es que aprendas una técnica. El apóstol Pablo también fue lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Va en el camino a Damasco, se encuentra el Señor Jesús, cae, y se queda ciego. Y el Señor manda a Ananías y le dice, ponle las manos y recibirá el Espíritu Santo. El apóstol Pablo es lleno del Espíritu Santo, se movía en prodigios, señales y maravillas, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y entonces, como algunos hijos de Seba, exorcistas ambulantes, veían que el apóstol Pablo nada más decía, fuera en el nombre de Jesús, y los demonios salían, ¡ah! Se les hizo bien fácil. Y que aplican esa de, fuera en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y le dicen los chamucos, a Pablo, a Jesús conocemos y respetamos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¡Pena! No se trata tácticas de liberación. ¡Fu, fu! ¡Abre la boca y te va el aceite! Se trata, si el Espíritu de Dios está contigo, el Espíritu de Dios hará libre a la gente, porque es Él.
No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los hijos de Seba aplicaron la técnica de Pablo. Igual hasta se pararon así. En el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y les dieron una pela, porque no tenían al Espíritu de Dios que estaba con Pablo. Entonces, mis queridos amigos, tenemos un montón de gente. He decidido seguir a Cristo, que no puede avanzar, que se ha sentido estancada, que se ha sentido apantanada. Y muchos de aquí le han preguntado: Señor, ya no me aguanto. Voy a la iglesia, pongo mi mejor cara y ya no me aguanto. Y mi familia ya no me aguanta. Ya estoy en modo survivor. Ya no estoy en modo de conquista. Ya estoy en modo sobreviviente. Ya me traen así de la guerra. Ya nomás me traen así. He decidido seguir. En verdad. Y hoy te voy a decir por qué. El Consolador, el Paracleto. El apóstol Pablo hizo lo que hizo porque el Espíritu Santo estaba con él. No empezó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús no empezó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles no empezaron hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Uno solo no fue lleno del Espíritu Santo: Judas. Y se ahogó. El rey Saúl no empezó a reinar hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Y su acabose fue cuando el Espíritu de Jehová lo dejó. El rey David no empezó a reinar hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando cayó en adulterio, en el Salmo 51, se hinca y dice: y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Cualquier hombre de Dios que tú veas en la Biblia, no es él. Los seres humanos somos tierra. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová que vive en él. Por eso el profeta Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia habito. Entonces, por eso el Señor Jesús, la prédica era de esto: Israel, ya no vamos a hacer la presentación, pero hay que obedecer lo que Él dice. Ahí luego lo usamos. El Señor Jesús por eso les dice: les conviene que yo me vaya, porque les mandaré al Consolador, les mandaré al Paracleto. ¿Saben quién es el Consolador, el Paracleto? Les voy a decir a quién se le llamaba el Consolador en la antigüedad. A la gente la metían a un tribunal porque estaba acusado. Y entonces, vénganse, estaba el fiscal, la parte acusadora, diciendo: este es de lo peor, este no merece una oportunidad. ¿Quién es la parte acusadora? Dice la Biblia que el enemigo es el acusador de nuestros hermanos. Está la parte acusadora. Y entonces en la antigüedad, cuando estaban los juicios, estaba la parte acusadora, y al pobre acusado ya lo tenían así, hasta chiquito, contra las cuerdas. Sí, porque la acusa, porque esto y esto. Ya lo tenían. Y ahí había un derecho que el acusado tenía ya cuando había perdido el juicio. Podía voltear hacia la audiencia y buscar un consolador. Podía voltear hacia la audiencia y ver si había alguien que lo amara, alguien que lo defendiera, alguien que quisiera protegerlo y guiarlo y defenderlo.
Y entonces, vean su carita, destrozado, buscaba un consolador. Y si lo encontraba de entre los que estaban en la audiencia, se levantaba el consolador, el paracleto, y decía: yo voy en tu auxilio, yo vengo a defenderte. ¿Quién te acusa que yo te defiendo? Ese es el papel del consolador. En la antigüedad eso hacía el paracleto. Por eso la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si has buscado caminar sin que el Espíritu de Dios, sin que el Consolador, el Paracleto, esté contigo, por eso no has avanzado. Porque cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Jehová camina contigo, canta, y viene y el Paracleto le hace así, y tú pasas y sigues a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice el apóstol Pablo, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión con el Espíritu Santo esté con nosotros. Si no tienes comunión con el Espíritu Santo, si pretendes seguir a Cristo sin el Consolador, no vas a poder. El mismo Jesús no caminó sin el Consolador. Por eso el profeta Joel profetizó: en los postreros días el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Y desde el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios está entre nosotros. Pero hay tanta gente que no lo quiere conocer, que no quiere tener una comunión con Él. Bueno, hay unos que hasta dicen que es una fuerza. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Cuando entiendes que el Espíritu de Dios es una persona, empiezas a cultivar una relación con Él. ¿Cómo puedes tener una relación con el Espíritu Santo? Fácil. Hermanos, ¿quién quiere estar en un lugar donde te ignoran? ¿Quién quiere estar en un lugar o con una persona que te deshonra, que te habla mal? Ven aquí. Háblame. Hola. 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 ¿Quién quiere estar con alguien así? Que te ignora. ¿O quién quiere estar en una casa? Dime, hola. ¡Cállate! ¿Quién va a querer estar en un lugar así? Con una persona así. Empújame. A ver, tócame. Tócame. Hay mucha gente que dice: ¿por qué el Señor a mí no me toca? Porque viene con una actitud nefasta. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Tócame, a ver si es cierto. Sé qué necesidad tiene de tocarte. ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? A ver, tócame, a ver si es cierto. En términos bíblicos, dice: no resistas
al Espíritu Santo. En términos bíblicos dice, no contristes, no entristezcas al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona y está donde le honran, donde lo aman, donde le dan libertad. Mucha gente quiere entrar a la congregación, decir, Espíritu Santo, ven. Ay, qué bonito se sintió. Pero estando en la puerta le dicen, te veo el otro domingo, voy a darle vuelo a la hilacha. La Biblia dice, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gracias, muchachos. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, tres cosas pasaron. Se oscureció el cielo de la hora tercera a la hora novena, como un eclipse. Hubo un terremoto. Pero la tercera cosa que pasó es que el velo del tabernáculo se rompió. ¿Y cómo es eso? Antes el tabernáculo era donde la gente buscaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero en cuanto el Señor Jesús fue crucificado y dijo, consumado es, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue roto. Eso quiere decir que a partir de ese momento el templo te convierte, somos nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿o ignoráis que ustedes son templo del Espíritu Santo? El Señor hizo templos portátiles. Hizo templos portátiles que fueran portadores de su presencia. Tú eres portador de su presencia. Pero te voy a decir algo hoy. Ven, Raúl. Ahí para. ¿Me quieres? No te escucho. Sí. Dice que me quiere. Si me quieres tanto, dame agua. Dame agua. Dame agua. Pues no que me quieres, pues. Por más que ames a una persona, no puedes dar lo que no tienes. Enseñamos lo que sabemos, pero damos lo que somos y lo que tenemos. Muchos de ustedes aquí dicen, ¿por qué por más que leo la Biblia y me he llenado de conocimiento, no puedo tratar a la gente que amo como yo quisiera? Y eso ya lo dijo el apóstol Pablo, que dice, veo lo que quiero hacer, mas lo que no quiero es lo que hago. Pobre de mí que estoy atrapado en esta cárcel de maldad. No se trata solo de conocer la palabra de Dios. Mucha gente dice, pastor, tú dices eso porque eres ignorante. No es cierto. Tengo ingeniería, maestría y doctorado, y estoy haciendo mi segundo doctorado en teología.
Pero he entendido algo. No solo es conocer la palabra de Dios, es conocer la palabra de Dios, pero conocer al Dios de la palabra. Tienes que tener las dos, conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Puede haber teólogos que conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. ¿Y cómo es esto? ¿Traes tu celular, Raúl? Ahí. ¿No lo dejaste apagado? Vean cómo es esto. Lo vamos a ilustrar y ya estamos terminando. Ni era de este mensaje, pero tengo que hablar de lo que él me dice. Fíjense. Imagínense que yo soy Dios. Obviamente no lo soy. Solo es para ilustrar. ¿Sale? Entonces, conocer la palabra es como esto. Le voy a mandar una palabra. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Revisa tu celular. ¿Ya llegó? Lo mandé en otro. Creo que lo mandé en la barbería. Tampoco. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Mi voz no se oye así. A ver, él ya conoce de mi palabra. Pero ya por eso me conoce a mí. No. Puede conocer de mi palabra, pero no conocerme a mí. La palabra te va a llevar a conocerlo a él. Sí. Pero miren lo que hace la palabra de Dios. Raúl, ¿quieres conocerme? Raúl, ¿quieres conocerme? No. Raúl, voy a mandar a alguien que te va a llevar conmigo para que me conozcas. Te voy a mandar al Consolador. Te voy a mandar a mi Espíritu. Recíbelo. Raúl, voy a mandar a alguien que te va a llevar conmigo para que me conozcas. Te voy a mandar al Consolador. Te voy a mandar a mi Espíritu. Recíbelo. A través de la palabra le estoy instruyendo que reciba el Consolador. Y ahí va el Consolador. Viene el Espíritu Santo. Y llega con Raúl. Y Raúl, ¿saben qué dice? No, hombre, eso era en el Antiguo Testamento. Eso era para los de antes, porque ni siquiera dicen antes, de los de antes. Profetas, ese fue hasta Juan el Bautista. Resistiendo al Espíritu de Dios. Contristando al Espíritu de Dios. Rechazando al Espíritu de Dios.
Hay dos formas como puedes decidir seguir a Dios. Con lo que tú crees que es Dios, o dejar que el Espíritu de Dios te meta a las profundidades de su presencia y que conozcas al Dios de la palabra, agarrado de la mano del Consolador y estudiando la palabra. Pero te voy a decir algo que quede claro de una vez. Tu mente es limitada, es infinita y es temporal. Dios es ilimitado, es infinito y es eterno. Por definición, el infinito no va a caber en nuestra mente de cacahuate. El eterno no va a caber en nuestra mente temporal. No vas a poder entender las cosas de Dios con tu mente. Dios es espíritu y es vida, y las cosas del Espíritu de Dios se disciernen con espíritu. Cuando tú tratas de entender a Dios con tu mente, vas a crear una religión. Una religión es tu interpretación de lo que tú crees que es Dios. Y con esto cierro. Gracias, Rita. En verdad la prédica no era eso. Ponte ahí, Raúl. Imagínense, esto que les estoy diciendo lo voy a ilustrar así. Ponte ahí, Raúl, párate ahí enfrente. Ahí, eso. Imagínense que un día yo conocí a Dios. Y entonces mi mente lo que hace es sacarle una foto. Isla. Te la mandé por WhatsApp. Para que la proyectes. ¿Sale? Ahorita lo que la proyecta. Entonces yo un día vi a Dios y tomé una foto que ahorita van a proyectar. Y yo digo, bueno, es que Dios tiene que tener esa chamarra militar, tiene que tener ese peinadito de cadete, tiene que tener pantalón negro y tiene que estar parado así. ¿Sale? Pero de repente, un día, quítate la chamarra. Ponte ahí. Dime, hola, soy Raúl. Hola, soy Raúl. Hermanos, nos quiere ver la cara. Obviamente no es Raúl. ¿Sí o no? No trae chamarra. Es obvio que no es Raúl. Mire, aquí está el verdadero Raúl. Ponte al lado. El verdadero Raúl debe de tener chamarra militar. Obviamente, él no es Raúl. Y de repente viene Raúl y me hace así, hola, así, levanta tus manos. Digo, hola, soy Raúl, así. Hola, soy Raúl. Hermanos, nos quiere timar. ¿Cómo que es Raúl? Obviamente no es Raúl, porque Raúl tiene que tener las manos así. Si no tiene las manos así, no es Raúl. Y de repente Raúl me quiere abrazar. Vente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Raúl. ¿Quién eres? Raúl. Obviamente no es Raúl. Raúl no abraza. Raúl tiene que estar así.
Suena chistoso. Eso es lo que le hacemos a Dios. Con nuestra mentecilla de cacahuate, y se lo dice alguien que va por su segundo doctorado, con nuestra mentecilla de cacahuate, queremos tomarle una foto a Dios y querer que Dios cuadre en la foto de lo que nosotros creemos que es Él. Y nos casamos con los métodos y las formas. ¿Saben quiénes hacían eso? Los fariseos. Y estaban tan casados los fariseos religiosos con su fondo y sus formas, que tuvieron al mismo Señor Jesús enfrente de ellos y nunca se dieron cuenta y hasta lo mataron. ¿Saben quiénes son los más peligrosos en este tiempo? Los creyentes no creyentes. Los que se dicen creyentes, pero están como los fariseos de aquel tiempo, resistiendo lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Aferrándose a la foto, aferrándose a lo viejo, aferrándose a lo conocido, queriéndole decir a Dios cómo moverse y qué hacer. Te voy a decir algo que quizás no conocías. Él es Dios y Él es el que manda, no tunas verdes. Y hay tanta gente aferrándose a la foto que resisten al Consolador, resisten al Espíritu de Dios. ¿Por qué pasa lo que pasa aquí? Aquí ha habido milagros, sanidades, hay lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, sabiduría. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Y qué hacemos? No nos casamos con la foto. Seguimos al Espíritu Santo porque Él es el Consolador, Él es el guía.